Hola compañeros, mi nombre es Carla Daniela Reinaga de Santiago, soy aspirante a la licenciatura en Gerencia de Servicios de Salud impartida por la Universidad Abierta a Distancia de México. Mi tema a desarrollar es la diabetes mellitus tipo 2 como problema de salud pública mundial. Los objetivos generales es dar a conocer el impacto que tiene esta enfermedad en la población y por qué representa un problema de salud pública mundial. En los específicos es dar a conocer la fisiopatología de la enfermedad, el impacto de esta en la población, cambios en el estilo de vida, costos de la enfermedad, tratamientos, repercusiones en la calidad de vida de las personas que la padecen. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por niveles de glucosa en sangre elevados. El aumento de la glucemia es el resultado en los defectos en la secreción de la insulina o en su acción o en ambas. La insulina es una hormona que se secreta en el páncreas. Esta ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre libres. Tenemos dos tipos, la tipo 1 o juvenil, se da por la destrucción de las células encargadas de la producción de la insulina en el páncreas, que son las células beta de los islotes de Langerhans. El tipo 2 se da por defectos en la producción o en la acción de la insulina. Esta es la más frecuente y la que tiene mayor prevalencia a nivel mundial. La diabetes fue reconocida por primera vez alrededor de 1500 a.C. por los antiguos egipcios, quienes observaron a personas que orinaban mucho y perdían peso. En el papiro de Ebers se describieron los síntomas y el tratamiento que se les proporcionaba. Fue Areteo de Capadocia, entre los años 80 y 138, le dio a esta afección el nombre de diabetes, que significa correr a través, refiriéndose al signo más llamativo de esta enfermedad. La fisiopatología de la diabetes inicia por, como ya les mencionaba, una defectuosa secreción de la insulina y se produce cuando existe una ingesta alimenticia en el estómago, bueno, que pasa al estómago. Existen otras hormonas que se secretan a nivel gastrointestinal que se llaman incretinas. Tenemos dos principalmente, que sería el GLP-1 y el GIP. Estas tienen señalización a nivel de páncreas para que se secrete la insulina. Los carbohidratos pasan al torrente sanguíneo y se convierten en glucosa, y esta está libre y circundante aquí. Y como existe un defecto y no es suficiente, va a haber repercusiones. Por ejemplo, en el tejido adiposo vamos a tener exceso de liberación de ácidos grasos. Vamos a tener una disminución en la captación de glucosa a nivel músculo. La glucosa se utiliza para formar ATP, que es el reservorio de energía del cuerpo, para poder realizar todas las funciones que necesita nuestro cuerpo. Y también uno de los defectos va a ser el exceso de producción de glucosa en el hígado por la resistencia de la acción de la insulina. El diagnóstico va a ser glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro, y es no haber tenido ingesta calórica en las últimas 8 horas. La glucosa plasmática a las 2 horas de igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro durante la prueba de tolerancia a la glucosa. La hemoglobina glucosilada, que va a ser igual o mayor a 6.5%, y pacientes con síntomas clásicos de hiperglicemia o crisis hiperglucémica con glucosa al azar igual o mayor a 200 miligramos sobre decilitro. En la epidemiología, su prevalencia está aumentando en todo el mundo, y según los datos existentes tenemos que esta tendencia seguirá hasta 2025. La Organización Mundial de la Salud estima que aumentará en un 42% de 51 a 72 millones de personas en los países desarrollados y en un 170% en los países en vías de desarrollo, que sería de 84 a 228 millones de personas que padecerían esta enfermedad. Pero la importancia de la diabetes a escala mundial no solo se debe a su alta prevalencia, sino también a las devastadoras complicaciones crónicas que ocasiona, y a su elevada tasa de mortalidad y al enorme costo que suponen los sistemas nacionales de salud. En la encuesta nacional de salud y nutrición en 2006 en México, se encontró que la prevalencia de diabetes en el país pasó de 9.2% en 2012 a 9.4% en 2016, esto en un diagnóstico previo de la enfermedad.
Y también se encontró que las mujeres reportan mayores valores de diabetes en un 10.3% en comparación de hombres, que es el 8.4%. Los gastos sanitarios tenemos en esta tablita del lado derecho que los gastos sanitarios totales con personas en personas con diabetes de 20 a 79 años, el primer año en el que se estimó fue en 2006 y eran 232 miles de millones de dólares lo que se utilizaba para el gasto sanitario y ha ido creciendo exponencialmente conforme pasan los años y en el último año que se tomó fue en 2017 con 727 miles de millones de dólares utilizados para esta enfermedad en gasto sanitario total en personas de 20 a 79 años. A pesar de la carga humana caracterizada por la mortalidad y la prematura y la baja calidad de vida debido a las complicaciones relacionadas con la diabetes, esta afección impone un impacto económico importante para los países, los sistemas sanitarios y sobre todo para las personas con diabetes y sus familiares, por el costo que representa la enfermedad. En esta tablita también tenemos los 10 países con mayor gasto sanitario en diabetes en 2017. En primer lugar, como podemos observar, está Estados Unidos, seguido de China, Alemania, India, Japón, Brasil, Federación Rusa. En octavo lugar se encuentra nuestro país, México. Por debajo se encuentra Francia y Canadá. Todos estos son la estimación en miles de millones de dólares. Bueno, se realizó la entrevista al doctor José Luis Ramos, médico internista del Hospital Regional de Valle de Chalco, ISEMIN, y coloqué las respuestas más importantes aquí y se las voy a leer a continuación, porque es parte de nuestra investigación de campo. ¿Conoce usted el precio aproximado para un mes de tratamiento con esta enfermedad? Su respuesta fue entre 2,000 a 3,000 pesos mensuales. ¿Qué impacto tiene en la calidad de vida de los pacientes el diagnóstico de diabetes? Es devastador. Ellos consideran que al momento que les dices el diagnóstico prácticamente les estás poniendo signo de muerte y que los vas a limitar en relación a su dieta, que van a tener que tomar medicamento toda la vida y evidentemente se ve reflejado en su estado de ánimo. ¿Considera usted que es un problema de salud pública? Claro que es un problema de salud pública porque no solo es el paciente el que se enferma, también es la familia y la sociedad. Una persona con diabetes no rinde en su trabajo como debe de ser, no da el 100% y económicamente la mayor parte de los pacientes se encuentran en etapa económicamente activa y por lo tanto se merma el estado socioeconómico de la familia y evidentemente del país. ¿Considera que los recursos para tratar esta enfermedad son suficientes? Desafortunadamente no son suficientes porque no tenemos a nivel institucional todos los medicamentos que se pueden utilizar. Esto tiene que ver en relación a que son demasiados los pacientes y los costos sobrepasan el número de pacientes que tenemos. También dentro de la investigación de campo realizamos una encuesta y yo realicé a 10 personas en el hospital regional igual de Valle de Chalco y el criterio de inclusión era pacientes que tuvieran diagnóstico de diabetes. Entonces, la primera pregunta era, ¿padece usted diabetes? Y se encontraron 10 personas en el hospital a los que se les hizo la encuesta, entonces por eso los resultados es un sí en 10 personas que se realizó la encuesta. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de diagnóstico? Como podemos observar, de nuestra muestra de 10 pacientes, obtuvimos que la prevalencia sobre el tiempo de diagnóstico es menor a un año y también a su vez entre 1 y 5 años que tuvieron el mismo resultado, serían 3 o el 30% ambos, seguido de 5 a 10 años y después más de 10 años con el diagnóstico. ¿Tiene algún familiar con esta enfermedad? El 100% de nuestros pacientes, bueno, de nuestra muestra encuestada tienen algún familiar con esta enfermedad, lo que podría hacernos pensar que tenían tal vez alguna predisposición genética para poder debutar con esta enfermedad.
La siguiente pregunta era, ¿considera que esta enfermedad es un problema de salud pública? Si analizamos nuestra muestra, claramente podemos observar que el 90% considera que esta enfermedad es un problema de salud pública. Los motivos podrían ser la incidencia de esta y el gran número de personas que la padecen. ¿Considera que los medicamentos que proporciona el gobierno son suficientes para toda la población con esta enfermedad? Tal vez esta pregunta responde a la anterior, del por qué la diabetes es un problema de salud pública, aunque una gran parte del presupuesto destinado a salud se va para abastecer el tratamiento, pero este recurso no es suficiente para cubrir dicha demanda por el gran número de personas con esta enfermedad, más los que debutan con esta enfermedad o los nuevos diagnosticados, entonces las personas consideran que no son suficientes los recursos. ¿Conoce los niveles de glucosa? Bueno, la cifra del 80% que no conoce los valores normales de glucosa es alarmante, pues siendo personas con esta enfermedad deben conocer los valores relativos normales y pueden identificar si en algún momento están fuera de rangos normales y acudan tempranamente al doctor para no derivar en una complicación por esta enfermedad. ¿Cada cuándo se realiza estudios de laboratorio de control? Tenemos buenas cifras sobre los laboratorios de control sobre nuestra muestra de pacientes. El 50% se realiza estudios periódicos de 3 a 6 meses. Esto nos lleva o nos ayuda a evitar complicaciones, a llevar un control de la enfermedad, un buen control. Después le siguen los de 6 a 12 meses con el 30% y este intervalo pues es mayor y puede existir mal control por el largo tiempo para poder valorar sus cifras. ¿Qué tipo de tratamiento utilizan? Bueno, como podemos distinguir, los medicamentos con mayor uso en nuestra muestra son los hipoglucemiantes orales seguidos de la insulina y por último el uso combinado que sería que sería insulina e hipoglucemiantes orales. Costo mensual de su tratamiento. El rango de costos para un mes de tratamiento de los pacientes podemos observar que oscila principalmente entre 500 y 2,000 pesos y en algunos casos más de 2,000. Esto dependerá del medicamento con el cual se controlan las dosis y si reciben medicamentos en instituciones públicas. Pero poder ver no es un tratamiento económico, como se puede observar, y algunas veces los pacientes tienen que pagar el 100% del medicamento y por eso existe a veces un mal apego al tratamiento, porque no existe o no tienen la posibilidad de costearlo. Bueno, ha estado hospitalizado por descontrol de la diabetes. La incidencia de personas que han sido hospitalizadas por complicaciones con diabetes es del 60% en nuestra muestra y el 40% los cuales no han presentado alguna complicación. Las complicaciones pueden deberse principalmente al mal apego al tratamiento, a las dosis incorrectas del medicamento o al nulo tratamiento. Estas son lo que nos arrojó nuestra encuesta. Las variables generales para la encuesta fueron la edad y pues la prevalencia en mi población es del 50% entre 45 y 60 años, seguida del 20% entre 60 y 75 años, lo podemos observar aquí, y seguida igual del 20% de 35 a 45 años, y por último un 10% de 20 a 35 años. La última fue el sexo, la siguiente fue el sexo. El 70% de las personas encuestadas eran del sexo femenino y el 30% del masculino, las cuales fueron tomadas al azar. En conclusión, tenemos que después de realizar esta investigación, concluyo que la diabetes sí debe ser considerada un problema de salud pública mundial. Tanto la información recabada por buscadores como la obtenida en la investigación de campo nos habla que esta enfermedad representa un gran problema de salud pública mundial. El concientizar a la población de los factores de riesgo que pueden desencadenarla, considero que es una tarea que se debe realizar con mayor difusión para la población en general, teniendo un nivel de conocimiento suficiente y poder evitar en la medida de lo posible la obesidad, la mala alimentación, falta de ejercicio y la predisposición genética, que son los principales factores de riesgo para desencadenarla. Muchísimas gracias a todos.